Curso práctico y esotérico de alquimia. Sábado 6 de abril del 2024. Clase 12. La materia prima, el ouroboro y el hermafrodita divino o el andrógino. Cultive la quietud y el silencio. Sin meditación no hay alquimia. Sin alquimia no hay proceso espiritual. Respire lento, relajado, profundo y consciente. Vaya al reencuentro de usted, de la vida, de la existencia y de su alma. Vaya al reencuentro de su alma por medio de cultivar la meditación a través de la respiración en el marco de su cuerpo. Es lo único que tienes. Y aún eso es prestado. Lo demás, hijos, familia, pareja, también es prestado, pero no lo tienes. No puedes disponer de él como si lo haces de tu cuerpo. Pero sufrimos y nos mortificamos porque queremos disponer de la familia, la pareja, los hijos. Y eso lo que hace es traernos dolor. Salimos los que están por virtual, buenos días, ¿cómo les ha ido? Muy buenos días, excelente Guille. Buenos días a todos. Carellané, por ahí estás. Sí, sí. Por fin. Hoy no quería mucho. Me alegra mente. Gracias por invitarme a todos. Muy bien. Bienvenidos de nuevo. Gracias. Hoy les va a tocar un regalo. Hoy voy a decodificar el ouroboro y el andrógino divino. Muy bien. Primero que todo, una de las actividades que hace la escuela, el trabajo de campo, es el paseo, turismo terapéutico espiritual. Ya logramos concretar, ya tenemos 2 cabañas y hay cupo todavía para el que quiera. Es un regalo, eso no es un paseo normal. Sí. Por eso a veces muchos no aguantan el voltaje. Sí. Donde trabajamos, porque la vida es un paseo y no lo sabemos. ¿Cuáles son los requisitos de un paseo? 2 cosas son exclusivas de un paseo. Primero, sí, que anda sin nada, un equipaje lo mínimo. Sí. Y segundo, que es para disfrutar. Y la vida es un paseo, pero se ha convertido en una tormenta. Ahí enseñamos todo eso. Entonces los invitamos, aquellos que no han hecho por lo menos una salida con nosotros, vale que se den ese regalo. Todavía tengo unos cupos para los que estén interesados. Entonces quería pues como recordarles eso. Vamos en la última semana del mes de la madre, de mayo, para los que deseen, una semana completa. Salimos un viernes y regresamos de allá un viernes.
Hay meditación, hay yoga, hay chikun, hay tai chi, hay masajes, bueno, sí, hablo de la parte terapéutica y espiritual. Y todos los días en la noche, si desean, hay diálogo, conferencias sobre los temas que quieran. Allá sí pueden preguntar de lo que quieran. Sí, normalmente me descacho en cosas ahí. Entonces, para los que estén interesados. Eso era lo primero. Bueno, lo segundo es que la semana pasada, que fue el videoforo, sí, que somos tan alcahuetes que se lo subimos para los que no vengan, ¿sí? Y vean la película y después y vuelvan a ver el videoforo, sí. Para la semana pasada, Gloria Margarita Domínguez hizo una pregunta que me dejó cabezón toda la semana. Sí. Yo le respondí, pero algo por dentro me decía que había que explicar un poquito más. Mari, silencia por favor el micrófono. La pregunta es la del millón, para los que no estuvieron. ¿Cuál fue la pregunta? Más o menos que por qué no les enseñaba la naturaleza oscura de Dios, que yo vivo hablando de eso, que casi nadie habla de eso. De hecho, hay muchos que creen que Dios no tiene aspecto malo, entonces estaría cojo, porque lo que más se ve en el universo es lo oscuro. Sí. Yo le dije una realidad. Yo he caminado por muchas escuelas y filosofías, Vedanta, nórdicos, chamanismo, taoísmo, sí, hasta el gaminismo. Sí. Tocaste, qué Sí. interesante. Y en ninguna parte se entrega ese conocimiento. La única que tiene el conocimiento es la gnosis, que lo integra todo. No estoy hablando de instituciones. Y dentro de la gnosis, que hay muchas vertientes, la custodia de ese conocimiento es la Iglesia Gnóstica Cristiana Universal, de la cual hay una infinidad de subdivisiones. Es la única que es la custodia de eso. Por eso la Iglesia Gnóstica ha sido tan atacada y perseguida. Nosotros somos una vertiente de la Iglesia Gnóstica Cristiana Universal, de los mundos internos. Sí. Y para ser miembro de la Iglesia Gnóstica, para llegar a ese conocimiento que es el más elevado, el de la naturaleza oscura de Dios, está en la tercera cámara de la Iglesia Gnóstica. Pero para llegar a la tercera cámara, primero debería ser un curso de aprendizaje entre 3 y 5 años, que por lo general la gente, menos en este tiempo, paga ese precio. Nosotros lo hacíamos, estudiando 3 veces por semana, yendo al lugar, no virtual que usted se conecta desde su casa. Presencial. Después se ganaba el derecho para ganarse una vestidura y asistir a los rituales a una segunda cámara. Aquí nos tocó cerrar el altar, porque no había quien. Es en la segunda cámara donde, camuflado en símbolos, en los rituales, estaban los misterios. O están. Si la primera cámara es la primaria, la segunda cámara es la secundaria. Que usted sabe que con bachillerato no es nada todavía. Y ahí debería pasar entre 3 y 5 años. A
asistiendo y cocinándose en los rituales y en la práctica y la meditación, a ver si se vuelve discípulo de disciplina para que el ritual y el símbolo te entregue el misterio para poderlo leer. Porque este conocimiento es, si no llegas tú, no llegas. No hay forma que alguien te lo entregue. Un maestro, un sensei, solo puede mostrarte la puerta que debes cruzar. Si no me cree, dígale a un niño que no juegue con esa candela, con ese fuego que se quema. Hasta que no llegue por él mismo, no aprende. Y así son estas cosas. Y pasado años, se debería pasar a la tercera cámara. Mientras la segunda cámara es la vivencia de los misterios, es el acercamiento y el conocimiento de los misterios. La tercera cámara sería la vivencia práctica de los misterios. De lo que conozco, en más de 45 años de estar en esta escuela de la iglesia gnóstica, nunca ha habido una tercera cámara como institución. Han llamado algunas reuniones de tercera cámara, pero eso no es tercera cámara. Porque es la vivencia del misterio, donde se tocan las más grandes realidades de la vida, de la muerte y de la creación. Y para darle respuesta a Gloria y a todos, para no quedar en deuda, porque yo me sentí que ese día con la respuesta quedé en deuda, sí. En este momento no hay forma, porque los que siguen en la iglesia gnóstica se quedaron en bachillerato. Se quedaron en los rituales. Siguieron con el catolicismo en una octava superior, comiendo pan y tomando vino. Yo, sin ser nadie, porque no soy nadie ni nada, como obispo de esa iglesia, quise acercarlos al misterio por mi experiencia y mi vivencia. Y cada vez que lo he intentado, otros obispos y arzobispos se me vienen indirectamente a atacar el asunto, como que les da miedo cuando trato de tocar esas cosas, los misterios. De lo poquito que he podido, porque cuando entendí que la iglesia gnóstica era la custodia de los misterios, y yo como sacerdote gnóstico era un custodio de los misterios, me dediqué a estudiar los misterios porque estaban ahí, pero no se viven ahí, se viven en la vida. No son todo solo eso, solo para responder la pregunta de Eri, quedaré sin deuda con ustedes, porque así soy. Cuando algo, para eso escucho nuevamente la grabación, quedé en deuda porque les dije, pero no les dije cómo hacerlo. Les voy a dar la travesía, pero sé que no es fácil. No hay en este momento iglesia gnóstica, sí la hay en segunda cámara, pero no hay de tercera cámara. Si quieren llegar a eso, que tienen que llegar por ustedes mismos a conocer, comprender, vivir e integrar la naturaleza oscura de Dios, hay que penetrar en 4 grandes misterios. Y de todos ellos he hablado en mis cursos y en mis conferencias. Lo que se puede decir, porque hay cosas que no se pueden decir. En el curso de Cábala, en el curso de Tarot y en las conferencias de Semana Santa, que son 7, y las conferencias de Halloween y de Navidad. Estos 4 misterios son el misterio de Dionisos, que tiene que ver con la bebida, el licor
y la naturaleza emocional primaria. Y es el primero de ellos. Lo mejor que he visto por ahí, no he visto otra cosa, y la vida me lo trajo a mis brazos, es este libro. Se llama Éxtasis, Psicología del Gozo, de Robert A. Johnson. Le tomo una foto más tarde y se las envío al grupo. Eso es lo que más en psicología se acerca a conocer el misterio de Dionisos. Pero se vive en prostíbulos, en bares, discotecas, no se vive. Allá es donde quedó escondido y guardado. Pero no estamos preparados para vivirlo ahí. No me vas a borrar eso de ahí, no te vas a recostar ahí. Sí. Quedó. Los rezagos que quedan están en esos lugares. Sí, porque tiene que ver con la bebida. Sí. Tiene que ver con la naturaleza emocional primaria. El segundo misterio. ¿Cuál es la naturaleza emocional primaria? Eso es un paseo largo y tendido, que es lo que no puedo hablar aquí, porque no hay forma. Solo le puedo decir que son tus emociones más reactivas y primarias que tú tienes, y que es parte de tu Dios, y que es la que tiene el poder. Por eso es que Goku se puede transformar en Super Saiyajin. Y por eso es que Naruto, que tiene un zorro que destruye aldeas, se puede convertir en ese ser luminoso que resplandece de luz con un manto de luz, solo porque tiene eso, un regalo que tiene el humano. No les puedo decir más. Ojalá hubieran grupos de tercera cámara, pero la gente no quiere pagar el precio. Archiva, ahí tengo desarmado el altar. Y en cajas tengo las liturgias y todas las, el cáliz y todo. Pero la gente no quiere en este tiempo, que quiere comprar barato. Pero les estoy entregando por donde encuentro el camino. No es fácil, pero lo puede encontrar. Yo me gasté cerca de 30 años, ¿sí?, dedicándome casi todo el día y todos los días a estudiarlo. Puede que usted, que es más aventajado que yo, lo haga en 2. Y estamos en tiempos de promoción y de pronto se puede hacer. El segundo misterio, que tiene que ver con el Ouroboros, que voy a hablar ahora, es el misterio de la serpiente. Y ahí va toda nuestra naturaleza instintiva primaria. Ahorita les hablo un poquito de eso. Y sé que en el curso de Tarot he hablado mucho de eso. Pero una cosa es hablar, otra cosa es hacer los rituales y otra cosa es vivirlo. Pero ahí está. Lo que se puede hablar, lo dije en el curso de Tarot sobre los misterios de la serpiente. Ahorita voy a hablar de eso porque tengo que hablar, al hablar del Ouroboros, tengo que hablar de la serpiente. El tercero de los misterios que le va a responder esas inquietudes, como le dije, ese está en los cursos que he dictado, que están en el canal de la escuela, sobre todo el de Cábala, pero especialmente el de Tarot. El tercer misterio que te va a explicar son los misterios del bafómetro o del macho cabrío. De ese no hay libros. ¿Sí? Bueno, los que se encuentran para esos dos son estos dos. Encuentros con la sombra de Carlos Gustavo Jung y El sol que mora en las tinieblas. No presto estos libros, pero les puedo sacar copia. Es lo único que puedo hacer. Sí. Estos dos tocan acerca de los misterios. ¿Cómo se llama? Carl Jung. Perdón. No ha hablado, está hablando de encuentro con la sombra.
El de Carlos, no, este todavía no, es este. El de Jung todavía no habla, estoy hablando, sí, el de Encuentros con la sombra de Carlos Gustavo Jung, que fue el psicólogo que más se ha acercado al trabajo con la naturaleza oscura porque él era gnóstico. Sí. Si quieren ir estudiando, les recomiendo, empiecen con el de Dionisos, empiecen con el curso de Tarot y Cábala. Apenas son como 200 clases. Yo les estoy hablando yo me gasté 30 años. Gente se asuste que porque son 200 clases. Yo me gasté 30 años donde nadie me explicaba, metido en una discoteca, cogiendo todo ese conocimiento, mirando qué eran las cosas, decodificando cosas. Tomándome el vinito y la cerveza, sí, sin dejarme llevar por eso, porque igual me lo tomaba en un altar. Son los dos polos. Entonces ahí en mis conferencias están los misterios del arcano 15, puntual. Hay como 4 clases de eso nada más, en el tarot de Marsella y en el tarot egipcio, donde hablo precisamente de los misterios del bafómetro y el macho cabrío. En otras palabras, en español, los misterios del diablo. Sí. Y el cuarto misterio y el más grande misterio, el Abraxas. Abraxas. El dios más terrible y poderoso del gnosticismo, que integra a Dionisos y a Bafómetro y a la serpiente. Y el que más se acercó, Jung el gnóstico, un libro que se llama Jung el gnóstico. Les recomiendo que primero traten de conseguir los libros y se den ese regalo de tener el original. Algunos se encuentran, Jung el gnóstico, Encuentros con la sombra, sí, pero los que no, a esos sí les podemos sacar copia más adelante. Y con eso me lavo las manos como Pilatos con ustedes. Mire a ver qué va a hacer con eso. Sí, les entregué. ¿De dónde? Yo encontré eso. Como sacerdote y custodio de los grandes misterios de la iglesia gnóstica. Con tristeza veo que el barco hundiéndose y preocupados por reformar la cocina, que es lo que están haciendo con la institución de la iglesia gnóstica. Por eso yo no estoy ahí con ellos. El planeta se está hundiendo, la humanidad se está hundiendo y preocupados por una institución y reglamentos internos. No es el tiempo para eso. Si el barco se está hundiendo es que podemos rescatar y salvar. Toda la información junta. Me gasté 40 años para encontrar este mapa. El universo es tan sabio que este libro que no se consigue en una maratona de biodanza, una psicóloga me dijo, este libro es suyo. Mire lo que hace el universo, que no se consigue, porque andaba tras el misterio. Y como eso hace, llegaron varios libros a mí. Y he sacado jugo, pero no quiero ser tan egoísta. Con eso le respondo su pregunta y saldo cualquier deuda con ustedes, porque no me gusta quedar en deuda de nada. Cálmate. Cálmate, Guillermo, cálmate. Cálmate, ventarrón, ¿no? ¿Cómo? Ya, así me como pregunta. No, Interesante. en un curso de alquimia es de 4.º nivel. De hecho es el 5.º nivel de suprasexualidad. Puede que usted no lo dimensionen en este momento. Yo a veces por ahí digo, Dios mío, es que esto no les miento, es como que si esto lo estuvieran dirigiendo a otro nivel. Algo me empieza a mortificar porque algo hay que decirlo, cosas que yo no tenía en mis partituras. Sí. Así que, porque pienso que no va a ser ni para ustedes este conocimiento. Lo que puedan coger, bienvenido.
Entonces este conocimiento es para mí cuando venga la próxima encarnación. Para las juventudes que vengan en la... Pero algo puede coger. Algo puede coger. Si coge el 10% vale. Entonces con eso... Pero sí, disculpa que te interrumpo. ¿Es verdad o no que ahora hay gente con... Bueno, siempre la ha habido, porque mírame todos los que nos hablas que ya existieron, que tiene mucha lucidez y curiosidad en todas estas cosas y sí tiene el poder y lo desarrolla para asimilarlo? Yo, pues... Pero hay que no de lo que me estás hablando. Que hay gente que sí tiene la capacidad de ir más allá como vos y... Pero hay mucho pseudo de conocimiento en internet. Ahí no lo encuentro. Todas las escuelas iniciáticas, todos esos son negocios de nueva era. Negocios de nueva hora solo para monetizar. Sí. Normalmente el que es no busca un negocio detrás de eso. Muy bien. Vamos a entrar en materia con la clase porque necesito decodificar. La alquimia es símbolo ante todo. Por eso la gnosis es gnosis de signos, símbolo. Guille, discúlpame, pero entonces, decís que los gnósticos se quedan en los rituales. ¿Es malo estar en los rituales o simplemente quedaron en lo más elemental? No hay nada malo ni bueno, pero yo te digo, ¿de qué sirve que tú te quedes haciendo bachillerato, vuelves y repites el bachillerato y vuelves y repites el bachillerato y sigues toda tu vida repitiendo el bachillerato? ¿Para qué sirve? Porque bueno, el bachillerato. Hay que sacar la carrera, especializarse y volverse el profesional. ¿Qué es? Eso es vivir los misterios. Los rituales son, claro, son terapéuticos, son energéticos, pero ante todo, son una cátedra donde está almacenado y archivado los grandes secretos de los grandes misterios para vivir. La segunda cámara es para acercarse y conocer el misterio, para luego pasar a la tercera cámara, que es la vivencia del misterio, que es de ti con la vida. Esa es la iglesia gnóstica. Y si no, estudiense en el libro Iglesia Gnóstica del maestro Krumheller, Arnoldo Krumheller, Huiracocha, maestro Huiracocha, y verá que de él fue el que aprendí ese secreto. Y eso lo dice. Con tristeza, lo decía a principios del siglo pasado, veo que no han podido entender lo que es la iglesia gnóstica y los grandes misterios. Pero bueno, pasemos a otro capítulo. Vamos, porque se convirtió eso solo en religión y doctrina. Y le digo, le debo mi vida, le debo todo a la iglesia gnóstica y a la gnosis. Y tengo una profunda gratitud por eso. Y con los maestros que me enseñaron. Pero por eso mismo estoy dejando este legado. Que como todo, su valor se verá en el futuro. Si se ve. Entremos en materia, vamos a tocar, estamos hablando de alquimia. Hablar de alquimia es hablar del símbolo y de codificar el símbolo. Ya hemos decodificado dos símbolos grandes de alquimia. El tridente, que tienen una tarea ahí, la hacen o no la hacen, depende de ustedes. Es el símbolo el que le tiene que entregar el secreto. Y les hablé de la Maguen David. Porque eso lo decodificamos es para que lo viva. Lo vivió o no, problema suyo. Vamos a hablar de la materia prima. Porque venimos hablando ¿de qué? De los antecedentes filosóficos y las bases y principios de la alquimia antigua. Que la semana pasada, por ejemplo, vimos la tabla esmeraldina. Cada cosa es necesaria. Por eso la alquimia era un trabajo de toda la vida. Y la gente quiere un curso de fin de semana. Sí, donde le entreguen la clave para ser un Dios sin esfuerzo. Sí. La filosofía hermética, que es el fundamento teórico de la alquimia, parte del hecho de que solo existe una materia primigenia de la cual puede surgir mediante transformaciones de la forma una cantidad infinita de cuerpos. ¿Qué quiere decir eso?
que hay una materia prima, que es el caos primordial de donde sale todo. Ya la física cuántica lo dice, que todo surge del mundo cuántico, y que el mundo cuántico es un caos, una sopa. Entonces la alquimia aparte está diciendo lo mismo. Esta materia primigenia se denomina la materia prima. O sea, la materia prima de lo que surge todo es lo que ahora la física cuántica, la ciencia llama el vacío cuántico. Si el humano no existiera con la conciencia, no habría nada, una sopa ahí. Pero eso hemos venido hablando y hablaré mucho si han aguantado, si han soportado, por allá en 1 año y medio o 2 años, cuando esté hablando de el sendero del mago. Ahí explicaré eso. Yo nunca pensé que terminaba el curso de tarot, que se gastó como 6 años, y lo terminé. Entonces de pronto no dudo que hasta sea capaz de pronto de también terminar de que hayan, aunque sea otros, ojalá ustedes, sí, que, permiso, aunque sean otros, porque el curso de tarot lo terminaron, no lo se lo empezaron, que podamos terminarlo. Ojalá ustedes, me agradaría. No es que los esté echando ni mucho menos. Hablo por la experiencia. Esta materia primigenia se denomina materia prima. También se le ha llamado semen, caos o sustancia primigenia universal. Hay quienes plantean que se conocen hasta 600 nombres para esta materia prima. Es esta materia prima la sustancia de partida de la gran obra. Sin materia prima no hay gran obra. Si no hay gran obra no hay alquimia. O si no hay alquimia, no hay alquimia. Si no hay alquimia no hay gran obra. ¿Qué es a lo que vinimos? Transformar un metal pesado, que es el humano ordinario, un animal, en oro, que es Dios. No es otra cosa. Pero primero debe ser fabricada la materia prima para la alquimia, ya que no se encuentra fácilmente en la naturaleza, aunque está contenida en todas las sustancias. ¿No le parece paradójico eso? Está contenido en todo, pero hay que fabricarla y no se encuentra. Ahí es donde empieza la mente racional, intelectual, universitaria a no pasar de ahí. Porque para ellos solo existen 5 sentidos, para nosotros existen 12. Como la telepatía, como la intuición. Sí. Esas cosas son las que se estudian en la primera cámara. Sí. Conocer todas las bases y fundamentos teóricos de la creación, lo que nos han ocultado, lo que se encuentra en las ciencias ocultas. Se dice que este es el error en el que fracasan la mayoría de los alquimistas. ¿Cuál es el error? Fabricar y preparar la materia prima. Y de eso haré mucho énfasis cuando entre ya pues a la alquimia propiamente dicha, porque solo estoy hablando de las bases y fundamentos. Encontrar y fabricar la materia prima es el error principal en que caen. Y de esos otros sentidos, ¿cómo se desarrollan? Trabajo interior. Para eso es el curso de primera cámara, que son 3 años mínimo. Yo lo hacía en 5. Usted se da cuenta que en un curso de estos, si esa era la primera cámara, sí. Entonces, trabajo interior. No hay otra forma. Hay un montón de cosas ahí y muchas escuelitas enseñan eso. Pero yo no recomiendo desarrollar esos sentidos hasta que no estés listo para la alquimia. ¿Por qué? Imagínese usted entregarle ese manojo de ego que tenemos y esa naturaleza oscura tan profunda que tenemos, entregarle poderes como la telepatía.
como la clarividencia. La evidencia, audiencia. Sí. Si somos chismosos con este oído, Ajá. imagínense, sí, pudiendo ver y oír cosas que están más allá, no estaríamos listos. Por eso esto necesita una preparación. Para eso era la primera y la segunda cámara. Bueno, entonces nosotros tenemos en el mundo ordinario tenemos 5 sentidos, o sea, estos sentidos. Y hay 7 más Y hay 7 más. para el mundo interno. ¿Y cuáles son los otros 7? Lo que pasa es que a eso es lo que le digo. Si me pongo a decirles el curso básico de primera cámara, no adelanto en la alquimia. No alcanzaría hoy a tocarle lo que traigo para entregarles hoy. ¿Sí me entienden? Ahí es donde les digo, le queda la tarea a ustedes hacer la primera cámara y la segunda cámara en ustedes. Estoy hablando que para eso necesitaría 10 años antes de entrar a la tercera cámara. Entonces no puedo ponerme en esas cosas. Si me pongo a responder esas cosas, sería empezar, porque ya el otro me va a preguntar de los chakras, y el otro me va a preguntar de los tatuas, y el otro me va a preguntar, sí, de los elementales, todo lo que eran los cursos de primera y segunda cámara. Entonces, lo que es de alquimia, y puede que usted quede feliz, pero otros no. Estar aquí dentro de 5 años todavía hablándoles de esto, para mí fascinado. Tener desparche todos los sábados. Sí. Entonces, los alquimistas sabían que todo procede de la materia primigenia, porque conocían el principio cósmico y universal que dice: todo está en uno y uno está en todo. La ley del uno. Por favor, ¿quién tiene el micrófono activo? Desactívelo. Háganos ese favor. Alguien que le diga a la persona que está ahí. Viviana, es tu micrófono. Bueno. ¿Me están entendiendo? Estoy siendo lo más generoso que puedo, pues no puedo hacer milagros. Sintetizarle 10 años de estudio en una hora. Sí, que es lo que quiere la gente hoy. Sí. Vamos a tocar la alquimia. Sí. Este principio cósmico y universal de que todo está en uno y uno está en todo, que es la base con la cual se puede coger los elementos para construir la materia prima, sin la cual no habría alquimia y sin la cual no habría gran obra. Sí, este principio cósmico universal era representado por el boro, otro símbolo profundo de alquimia, y a eso sí me le voy a dedicar porque ese es de la alquimia profunda. Sí. Eso es lo que voy a empezar a explicar en este momento. Ese símbolo que está en la catedral de Nostradame, como está el de la Maguen David, este símbolo también lo conocían las tradiciones orientales y las culturas chamánicas de América o Americúa, y se le conocía como el Quetzalcóatl, la serpiente emplumada que se muerde la cola. ¿Cómo se dice? El Quetzalcóatl. Coal. Coal y Quetzal. Quetzalcóatl. No sé si la alcanza a ver. Sí, sí. Eso sí vamos a decodificar porque es un símbolo vivo de alquimia para vivirlo en todo momento, y de eso sí hay que hablar mucho. ¿Qué es primero? Se lo volví a mandar ayer. ¿Lo vieron? ¿Qué es el Quetzalcóatl? Dos cosas. De entrada, ¿usted qué ve? Primero ¿qué ve? Una serpiente y un círculo. Vamos a decodificar eso.
Ahí entran los misterios de la serpiente que le dije que está en el curso de tarot. Sí, voy a hablar algunas cositas, lo más importante. Lo primero que vamos a ver es que la serpiente es la naturaleza, o más bien el poder creativo primario de la creación. Y fue representado como una serpiente por sus características. Es el poder creador del universo en su forma más primaria. Estoy hablando de fuerzas, de energías. Y nuestro cuerpo existe por la serpiente. Tenemos 3 serpientes. La primera, el hipotálamo. Estudien qué es el hipotálamo, el primer cerebro, el cerebro reptil. Ese es el que maneja todos los instintos de tu cuerpo. Las emociones. Todo lo que no, las emociones es el sistema límbico, ese otro cerebro. Estoy hablando del cerebro reptil, el hipotálamo, el primario. Maneja cuáles. Todos los elementos de supervivencia del cuerpo. Millones de años se gastó la naturaleza para desarrollarnos ese cerebrito. Es como un frijolito ahí arriba del cerebro, apenas termina la columna, es el que empalma ahí. Ese cerebro es un reptil, es el cerebro reptil. Maneja todos los instintos, la sexualidad, la reproducción, la alimentación, el sueño, el sistema. Mire, su corazón late y palpita porque ese cerebrito maneja, claro que detrás está pues la fuerza divina, pero es la parte mecánica, el modo en que encarga es ese. ¿Quién maneja la digestión? Usted está comiendo esa manzana. Usted no le dice al cuerpo, le mandé eso para que se encargue de eso. No, de eso se encarga el hipotálamo. La digestión, el sueño, la sexualidad, todo. Pero ahí están los rezagos del reptil. Miedo, posesividad, control, territorialidad y otras cosas. Entonces, hablar de la serpiente es hablar de la naturaleza primaria, instintiva, primaria. No la confunda con la emocional, que es otra cosa. Misterio de la serpiente es uno. Entonces, primera serpiente que tenemos es el hipotálamo. La segunda es la columna. Quite la columna, quite el hipotálamo, no hay vida. No es una culebra la columna. Y la tercera es la kundalini. Somos una serpiente. ¿Y qué nos dijo la iglesia? Que quien nos metió en el infierno fue la serpiente. Y por ella estamos vivos. La kundalini, la naturaleza divina, femenina, creadora, la kunda. Les voy a explicar eso porque para poder entender el ouroboro necesito entender realmente qué es todo esto. Porque la gente ve una serpiente y para de contar. Está hablando de tu naturaleza instintiva, primaria, de supervivencia. Mire, para que usted esté ahí, para que usted esté vivo ahí, para que pueda haber nacido, papá envió un esperma, mamá puso un óvulo. Cuando el esperma entró en el óvulo, se formó el cigoto y empezó un caos. Que la mujer empieza con mareos, que empieza con un montón de cosas. Un caos, el caos primordial para que nazca un cuerpo. Mire que vuelve y se aplica la alquimia, sí. Pero lo primero que hace la fuerza de Dios que hay dentro del esperma y la fuerza de Dios, o sea, la fuerza creadora de la vida, que es la parte femenina de Dios, sí. Cuando se juntan formando el óvulo, cuando el cigoto, cuando se juntan, lo primero que hace para dar vida es que ella, la fuerza creadora primaria de la creación, sí, la parte femenina de Dios en su forma más primaria, que es un reptil, baja y se chorrea. Y en el feto original se vería así. Sí.
les muestro y como para que vean si de lejos no alcanzan a ver. Sí. Y ella al hacer esa tarea, la fuerza femenina de Dios, que son las fuerzas de la creación más primaria, representada como una serpiente, quedó atrancada en el sacrocoxis, encerrada. Si ella no se chorrea para dar esa vida, sí, si ella no se chorrea, el cuerpo no nace. Pero el precio que tiene que pagar es quedar atrapada. Esa fuerza en India la llaman kunda. En el sacrocoxis o chakra muladhara. Ahí nace el feto. Ahí el feto se transforma en un ser humano como somos nosotros. Sin ese sacrificio de amor que hace la madre, como la fuerza más, porque la madre tiene 5 aspectos. Es la parte femenina de Dios en el aspecto de kunda. Y es representada con una serpiente por sus características primarias de creación. Hasta ahí lo estamos entendiendo, cómo nacimos nosotros y el sacrificio que hizo la madre. La tarea consiste en que algún día ese que somos sus hijos la reconozcamos, la despertemos y hagamos un trabajo de subirla. Entonces subirla, mire que es este mismo 9, esto es un 9, es despertarla. Ese es el camino de descenso de la fuerza para darme vida. Y después yo tengo que hacer el 9. Desde ahí la despierto y la base son las energías sexuales. Entonces la subo al cerebro y del cerebro la llevo al corazón. Mire el 9 como se debía hacer. Sí. Ese es el trabajo que hay que hacer. ¿Con cuál? Con la serpiente divina, la cobra divina, la espantosa víbora divina, que es un reptil con toda su fuerza. Ahí están todos nuestros instintos. Por eso es que Goku se puede transformar en Super Saiyajin. Y por eso es que Naruto puede sacar ese manto amarillo de protección. Véanse la película, Naruto y Boruto. Solo son como 1000 capítulos. Sí, pero mientras cocina los ve, sí. Hay que ser un niño para todo, sí. Sí. Estamos entendiendo lo que es la serpiente para poder entender lo que es el Ouroboro. Ya está el primer trabajo, el 9, el ascenso. Estudiense en el arcano 9, sí, del curso de tarot. Por eso les digo que todo esto está conectado. Usted verá hasta dónde llega. Sí, ese es un trabajo, el 9 es un trabajo donde tengo que despertar la kunda, la serpiente, llevarla al cerebro y después al corazón. ¿Claro ahí? Sí. Por la columna. Ese es el 9. Hasta ahí estamos entendiendo. Sí. Resulta, es un trabajo de alquimia, de transmutación, y de eso hablaré cuando hable de la alquimia sexual. Y cuando hable de Kundalini Yoga. Nada que ver con lo que están llamando ahora Kundalini Yoga. Ponen a la gente a hacer unas respiraciones, a hacer unas piruetas y que eso es. Sí, pero en este curso, si hay con quién, entregaré todo lo que tengo en torno a eso. Así sea para otra existencia. La claro. Inmortalidad. El 9 es igual al 0 en la matemática transfinita. ¿La qué? Matemática transfinita, o sea, espiritual. Se los demuestro fácil. ¿Cómo se hace la suma en matemática? ¿Cómo se hace la suma en cábala? No como nos la enseñaron, que es al revés. Sí. ¿Cómo se hace? Vamos a poner un número, dígame un número. 4, otro, más 3, más 9. Ya, no. Voy a sumar 4 más 3 más 9. En cábala
Si fuera a sumar, entonces sería 4 más 3, 7, y 7 más 9, 16. Y esto es igual a 7. ¿Listo? En matemática transfinita de cábala y esotérica, el 9 es igual a 0. Quítense el 9. Sí. Sí. Siempre en cábala el 9 es igual a 0. Matemáticamente. Pero lo que nos importa no es la matemática. La matemática te dice que un fenómeno es real o es mentira o no. Dijimos que el 9 es ¿qué trabajo? Coger y despertar la cunda que te dio la vida si quieres salir fuera del animalito, porque los animales no sé cómo será el proceso, ellos no tienen conciencia ni tienen este proceso. Sí. ¿Qué dijimos que es el 9? Despertarla, a subirla al cerebro y llevarla al corazón. ¿Y qué es el 0? El 0 es el espíritu. El 0 es la totalidad. ¿Lo estamos entendiendo? Sí. El 0 es la totalidad, el espíritu. Si el 9 es igual a 0 en la matemática transfinita, ¿qué está diciendo como procesos? Que cuando haces el 9, eres el 0. Eres espíritu total, eres la totalidad, eres uno con todo. ¿Lo están entendiendo? ¿Qué es el Ouroboros? Está indicando el trabajo con el misterio de la serpiente. Por eso si usted ve la película, búsquense la película y véansela, El pequeño Buda. Es muy escasita, si alguien la tiene por ahí no la manda. Sí, el pequeño Buda. El pequeño Buda está por allá meditando en medio de la película en un árbol y cuando menos piensa va saliendo una serpiente aquí así, una cobra así. Por eso tenemos físico pánico a la serpiente, porque es un miedo seminal de lo que tenemos que hacer. Sí. Y usted mira las cartas del tarot egipcia, auténticas, originales, porque hay muchas que no lo son, y siempre va a ver a los faraones, a las faraonas y a los iniciados con una serpiente aquí levantada, una cobra. ¿Eso qué quiere decir? Que hizo el misterio de la serpiente, que trabajó con el hipotálamo, que trabajó con su columna y que trabajó con su kundalini. Que hizo el trabajo del 9 y que ese 9 lo transformó en... Porque mire, es muy fácil. ¿Cómo transforma usted un 9 en 0? Le quita la colita. Le quita aquí y en vez de terminarlo simplemente cierra el círculo. Sí. Estoy hablando de matemática transfinita, de cábala y de tarot y de alquimia. El que la cogió, y si no le pide a Dios que le dé inspiración. Ese es el Ouroboros, un símbolo alquímico, como ya vimos el símbolo de la Maguen David, y todo lo que concierne al trabajo que tenemos que hacer y el trabajo que tienes que hacer. Un trabajo con el misterio de la serpiente. Que debe de ser un reptil caminando por el piso arrastrándose como en nosotros con nuestras energías primarias, instintivas y sexual. Elevarla por la columna al cielo que es la cabeza y bajarla al corazón para que ese 9 se transforme en 0, en espíritu puro, en la totalidad. Ahí queda develado el misterio del Ouroboros, lo que se puede decir. Hay más. Pero eso tiene que llegar usted, a través de trabajar el símbolo. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud en torno al Ouroboros? Sí, Guille. Dime. El Ouroboros fue una creación de Hermes Trismegisto. ¿Cómo? No te entendí. Pues sí, fue una creación de Hermes Trismegisto, el Ouroboros. No, realmente Hermes Trismegisto también fue otro mensajero. Lo que pasa es que él fue el que nos la trajo a nosotros. Pero realmente detrás de él eso vino mucho antes de dioses que bajaron del cielo y a él también se lo entregaron.
Realmente este es un conocimiento universal y cósmico. Hermes Trismegistro fue el que nos dejó la alquimia a nosotros, pero él la recibió de los ángeles bajados del cielo, porque este es un conocimiento universal y cósmico. Ya ven por qué la iglesia nos habla de el miedo a la serpiente, y el malo en la película es la serpiente, porque lo que busca es o sea, siempre lo que nos digan es lo contrario. Ahí viene este fin de semana el eclipse del 8. Va a ser un eclipse normal, a nivel cósmico no va a pasar nada, pero la élite mundial va a montar una parafernalia para montar sus cosas, para echarle la culpa al eclipse, sí, que va a generar un caos, sí. Entonces, lo que digan que no haga es lo que tienes que hacer. Te dicen no mire al eclipse, es donde hay que salir a mirarlo, sí. Dicen que no salga de la casa, es donde hay que salir de la casa, sí. Lo que digan es lo contrario. Marta, ¿te quedó más o menos clara la idea? Sí, y la otra pregunta, muchos lo simbolizan como un dragón y otros como una serpiente, ¿es indiferente el uno y el otro? Porque yo tengo entendido que serpiente y dragón son muy diferentes. Total, pero son reptiles, y siquiera me hiciste la pregunta, porque soy un amante de los dragones. Alma, pásame a Zafira. Al dragón. Saque la dragón. Sí. La de la película. Lo que pasa es que la cunda es una serpiente. Zafira, que vayan de Guillermo. Más adelante, Zafira. Ay, no. No, de Zafira, no. Véanse Eragon, una película que hay. Eragon. Realmente son 4 libros. Me tocó comprarlos por aparte, pero solo hicieron la película de la primera porque no fue un boom económico. Véanse, la película Eragon está muy mochita al libro. Así se llama La dragona de Eragon, Zafira. Interesante la pregunta. La cunda es la serpiente, pero la cunda viene de el gran dragón de sabiduría. Por allá más adelante les hablaré del uno, de que hay 2 unos, el Elohim y el Elohim, y cómo de la Elohim, esto no me lo van a entender y ese día de pronto tampoco, pero tengo que decirlo, sale el Elohim, y el Elohim, el manifestado, es un dragón. Lo comparan metafóricamente con un dragón, porque es un reptil superpoderoso en su más grande expresión. Sí. En la mitología se dice que los dioses nacen, que son las fuerzas creadoras del universo, son hijos de los titanes o los gigantes. Esos titanes o gigantes de la mitología son fuerzas descomunales, destructoras, como una supernova. Hablaré de eso, no me alcanza esta clase, la próxima cuando hable del sol y del fuego. Ya me voy emocionando porque es que este conocimiento es, sí, una ricura. Sí. Esas fuerzas descomunales como de una supernova es la cuna de la vida. Pero son fuerzas descomunales. En la mitología le llamaron los gigantes y los titanes. Me gasté años para decodificar eso que les estoy diciendo en 2 minutos. Ustedes lo cogen aquí ya. Por eso de pronto no le encuentran el sabor. De yo años tras año, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y busque y analice y medite y trabaje. Sí, para que algún día me llegara. Son las fuerzas más descomunales de la creación. Para que exista todo, tiene que haber una supernova. Y algún día les hablaré un poquito más adelante de eso, cuando hable del sol, y cómo se forman los materiales, y cómo se forman todo lo que es creado. Y viene de una supernova. Y esos son los titanes y gigantes, que metafóricamente sería
un dragón. Por eso vomita fuego, por eso es destructor. Y un hijo del dragón de sabiduría, porque es destructor, por eso es destructor, es la serpiente, la cunda. La coges. Por eso más adelante tenemos que trabajar con el dragón de sabiduría. Para poder trabajar con el dragón de sabiduría hay que trabajar con el dragón de las tinieblas. Porque más abajo de tu naturaleza inferior, la parte más baja de la naturaleza inferior, ya he hablado de varios elementos, el ego, he hablado de los 3 cerebros primarios, o sea, el reptil, el mamífero, sí, he hablado de la sombra. Más abajo está el dragón de las tinieblas, que se tiene que convertir en el dragón de sabiduría. Como en Naruto, ese zorro destructor lo tienes que convertir en ese cachorrito que se transforma en luz resplandeciente que protege contra todo. Ahí está el trabajo. Sí. Yo estoy viendo es como relación ahí como a los mayas también. Cuando empieza la historia de la cosmogonía, que todo empieza con el dragón, desde lo macro, y ya como desde lo microcósmico. También termina con lo dragón. Va con la serpiente. Más abajo de la serpiente, de todos tus instintos primarios reactivos, más abajo, en tu glifo telúrico, en tus infiernos, se encuentra el dragón esperando ser transmutado. ¿Ya entiendes la idea, Marta? Sí, Guille, sí, muchas gracias. No confundamos al dragón, la serpiente, la cunda, viene del dragón. Cuando les hable por allá más adelante, que les hable de la Elohim, me toca hablar del absoluto, del Padre, me voy con toda. No sé hasta que, si están y aguantan, es porque pueden con eso. Entonces yo no hago sino soltarlo. Para mí es la oportunidad de dejarlo ahí como un mapa. Los estoy utilizando a ustedes para hacer eso. ¿Alguien iba a preguntar? Esta otra película que sube mucho el dragón, entrenando a mi dragón. Un cuento de el dragón para montar con él. Todo eso para los niños, todo eso para los niños. Y mira que el dragón, el alfa, el más poderoso, el que le entrena, que está mocho y cojo y todo tiene enseñanza. Existen 3 películas que son Entrenando a mi dragón 1, Entrenando a mi dragón 2 y Entrenando a mi dragón 3. Ese mochuelo, así se llama, mochuelo, es negro. Y consigue una pareja por ahí en el 2 o 3 que es blanco. Ahí está todo para los niños, para el niño interior. Porque también el dragón. Una pregunta. Una Manuela Vergara. Sí, bien pueda. Pregunte, ¿quién está preguntando? Yo, Guillermo María Morales. Diga. Morales. Sí, diga. Guillermo, me hablas de nuevo sobre el punto cuando dijiste que la madre quedó sacrificada en este punto. Si el esperma es la energía del padre que entra en el óvulo. Vea, Que vea, el proceso es más largo y por ahí en otras conferencias del curso de tarot lo explico. Aquí por tiempo no lo explico todo. Ya partamos que en las gónadas o testículos del hombre y ovarios de la mujer está la chispa de la vida, la fuerza de Dios en su poder femenino o creador, que es la diosa. ¿Dónde está? Más allá de el esperma, en el esperma, y más allá del óvulo en la mujer. En otras conferencias del curso de tarot explico cómo desde el sol, cómo a través del sol eso llega ahí, a través de los alimentos. Hoy no lo voy a hablar, allá está eso. Partamos de que ahí está. Lo que fecunda no es el esperma, lo que da la vida no es el óvulo, lo que da la vida es la fuerza de la diosa, el aspecto femenino de Dios, sí, que son estas fuerzas que es la serpiente, la cunda. Eso es lo que da la vida. Yo tenía un compañero que tenía espermas, pero nunca podía fecundar a la mujer.
¿Sí me entiende? Porque le faltaba ahí, el problema está ahí. Eso solo demuestra de que no es el esperma el que fecunda, el que da vida, sino la fuerza de Dios que hay dentro, ¿correcto? Sí. Cuando se juntan, dan origen a la vida, la del hombre y la mujer. Y vuelvo y lo explico. Lo primero que hace, que se crea el cigoto, que forma un caos, el caos primordial para que nazca, para que vaya a nacer un embrión, lo primero que hace esa fuerza de vida, que es la fuerza de la madre que está dentro del óvulo del esperma, es que se chorrea formando la columna. O sea, forma la columna y queda atrapada en el Muladhara Chakra. Ahí queda encerrada, dicen que 3 veces y media enroscada como una serpiente. Queda dormida esperando, dándote vida. Ese es el sacrificio. A eso, María, fue lo que expliqué. ¿Qué ibas a decir, Patricia? Frente al tema del dragón, que existen muchas fábulas y cuentos del dragón que captura a la princesa. O sea, el príncipe que va y rescata a la princesa del dragón. O sea, la princesa también hace como ese trabajo de vencer al dragón. Lo que pasa es que ahí está, cuando hablamos de la princesa hablamos del alma divina, otro aspecto de nuestro ser, y cuando hablamos del dragón hay un dragón de las tinieblas y hay un dragón de oscuridad. Véase la temporada de El Mago Merlín, cómo él se asocia con el dragón, sí. Y hay una serie de películas donde la tarea principal es domar al dragón y que tú te montes en el dragón, como en la película de La Casa del Dragón, sí, y como la película de Eragon. ¿Cómo? Eragon, que les dije pues que las vean, Sí. que habla, todo eso suelta información de ese trabajo con el dragón que hay que hacer. Y hay un libro que se llama El Caballero de la Armadura Oxidada, que donde hay unos dragones que tienen que vencer en los castillos. Pero no siempre es malo, como les digo, ahí hay un trabajo que es blanquear el latón a nivel de alquimia, sí. Pero apenas, como le digo, en un cursito de estos, espero un curso para hacer, entonces eran temas para tocar en tercera cámara, años enteros, pero no hay terceras cámaras. Yo por bocón, nadie se atreve a hacerlo, pero yo por bocón suelto esto, pero apenas suelto un brochacito. Sí. Guillermo, ese símbolo de la serpiente que se muerde la cola, lo vi alguna vez representando algo que llamaban la luz astral, que la luz astral es el alma del planeta y que el alma del planeta se divide en los 4 elementos. ¿Eso qué tiene que ver ahí con Lo que pasa es que la Kundalini, que sucede en nosotros somos un fractal del planeta. Y el planeta es un fractal del sistema solar, y el sistema solar, o planetario, y el sistema planetario es un fractal de la galaxia, y la galaxia es un fractal del universo, el universo es un fractal de Dios. Sí. Entonces todo es un fractal de todo. ¿Qué quiere decir eso? Que ese mismo fenómeno que vimos en el humano sucede en el planeta. Ah, ok. O sea, el planeta tiene su Kundalini, el planeta tiene su trabajo energético, el planeta está en su proceso de ascensión. Sí, o sea que el simbolismo de la misma serpiente mordiéndose la cola del Ouroboros, el círculo representa como esa misma luz del planeta, pues digámoslo así. Esa Tema del Ouroboros era para trabajarlo unos de 3 a 6 meses en una tercera cámara. No puedo más. ¿Sí me entiende? Mostrarle la puerta, a ver usted que confiando en que usted pueda ir de cuenta suya, penetrar esa puerta y ver más allá. Es lo único que puedo hacer en este curso de alquimia. ¿Queda claro? Pero lo que nos interesa es lo que representa alquímicamente como trabajo interior con las energías del Kundalini, que está asociado directamente con la energía sexual. Y hay un tema que tengo más adelante cuando ya hable de todos estos fundamentos, que se llama alquimia sexual, donde hablaré un poquito de eso. ¿Queda claro? Sí. Queda el Ouroboros entonces resuelto, o al menos explicado. Sigamos. Gracias a este principio era posible la transmutación de los metales. Gracias a hacer este trabajo de unir la cola con la serpiente, la cola con la cabeza, es que se puede hacer la transmutación. A eso es lo que está diciendo ahí. Los alquimistas también sabían que la materia primigenia que de la materia primigenia surgen los contrarios duales, la polaridad.
De la materia primigenia sale mire que ahí está. La materia primigenia es el círculo con la cruz. En el otro esquema es este de abajo, vea. Viene del dragón y es el dragón, es lo mismo, ese caos es el dragón. De ahí sale la polaridad, salen los contrarios duales. Ahí vemos la importancia del trabajo con la polaridad, que son los principios masculino y femenino, bueno y malo, arriba y abajo, y que en la alquimia son el mercurio y el azufre, que ya lo vimos cuando vimos en la Maguen David hace como 8 o 15 días. El objetivo del trabajo alquímico era volver a unir estos dos polos, que esa es la Maguen David. El resultado de esta unión era el andrógino divino, el hermafrodita divino, sí, como lo llamaron algunos, el cual contiene ambos principios, el masculino y el femenino, como nuestra alma interior. Voy a terminar el tema para explicar el andrógino divino. Además, la materia primigenia contiene, voy a seguir, pero enseguida me devuelvo a explicar el arquetipo, si me queda tiempo, y si no lo sacamos, sí, de el simbolismo de el otro simbolismo que ya se los mandé, sí, el del andrógino divino. Además, la materia prima contiene el tercer principio, o sea, tiene el azufre y el mercurio, pero también contiene el tercer principio, el agente mediador, que está presente para que los otros dos se puedan entender. Como el hijo. Normalmente el hijo está y trata de integrar los dos, y es a través del hijo que más se entiende en la pareja. ¿Sí? Y que es visto como el fundamento para todo lo modelado. Es el tercer principio, la sal. Los dos son el azufre y el mercurio, la polaridad. El tercer principio, el mediador, es el fundamento, es el que es el elemento moderador. Este tercer principio en la alquimia es la sal. Según algunos alquimistas, la sal es el padre de la naturaleza. De él se producen todos los otros dos, el azufre y el mercurio. Según algunos alquimistas, de la sal es que surgen los otros dos. Y es verdad. ¿Cuál es la sal? ¿Cuál es la sal? El cuerpo. Dijimos que el mercurio y la sal son, el azufre y el mercurio son el alma y el espíritu. Y el cuerpo es la sal, en una de sus interpretaciones que vimos antes. ¿Dónde está el alma y el espíritu? En el cuerpo. No hay cuerpo, no hay forma de que esté. A eso se refiere. En una obra alquímica del siglo XII, el autor sostiene que el arte, que es la alquimia, consiste en la unión de unir estos tres pilares o tres arcanos. Arcanos son secretos: sal, mercurio y azufre. Este autor sostiene que los arcanos o pilares, que son secretos, sí, que estos tres pilares son: la sal es el cuerpo, el azufre es el alma, que se refiere al fuego, y el mercurio es el agua, que es el espíritu, como símbolos. En estos tres arcanos o secretos están contenidos los cuatro elementos de los que están compuestas todas las cosas ya creadas. Eso ya lo vimos ampliamente la semana pasada. Sí. Estos tres arcanos son los que se conocen en alquimia como la tría prima, que se le atribuye a Paracelso, que ya también lo hemos visto y está como tarea de matriz para hacerla. Dice la alquimia antigua que los tres principios surgen a partir de los cuatro elementos, de la siguiente manera: el fuego empezó a actuar sobre el aire y se produjo el azufre. El aire actuó sobre el agua y se produjo el mercurio, mírenlo ahí. Sí. Y el agua, mediante la actuación sobre la tierra, produjo la sal.
Estos son los elementos simbólicos de cómo es que se forman todos estos. Solamente la tierra, que no tiene nada sobre lo que actuar, no produjo nada, pero se convirtió en la nodriza o matriz de estos otros tres. O sea, es de la tierra que surge el mercurio, la sal y el azufre. De esto he hablado mucho en las dos clases anteriores, por eso no me quedo ahí. No está claro por qué el tercer principio, que es la sal, no se menciona en muchos textos alquímicos por varios siglos. Y esto es mucho más incomprensible, ya que la sal en la alquimia y la sal común en la cocina, en la vida, siempre ha tenido un gran significado. O sea, la sal. Al ganado se le da sal. Nosotros sin sal no viviríamos. Entonces, de las cosas que no entienden, y es lo que vamos a tratar de explicar por qué. Incluso la palabra alquimia deriva de la palabra sal. La palabra alquimia, al con H, alquimia viene de alchimia. Alchimia. Y significa, en griego, significa sal. Y chimia significa se me fue la idea. Bueno, enseguida encontramos la idea. Pero entonces, alquimia es sal, por eso la palabra, por eso es que no entienden, no explican muy bien, no se explican muchos porque no la mencionan. La palabra alquimia en griego es en realidad así como le escribe alchimia, en donde la palabra en griego es y chimia es fusión o separación. O sea, separación de la sal o integración de la sal. Lo interesante es que la palabra Jerusalén tiene en el medio la palabra sal. Mira el mundo que siempre ha estado en conflictos por cuestiones de los hebreos, los judíos y Jerusalén, una ciudad que se la pelean las tres religiones del mundo. En el centro de la palabra Jerusalén tiene la palabra sal ahí. Entonces mire que eso tiene mucha importancia. Esto muestra que la sal es de lo más destacable de la alquimia. Recordemos que la sal se asocia con el cuerpo porque sin el cuerpo no hay alquimia. Es ahí donde se hace. Ese es el laboratorio de la alquimia. Desde la antigüedad se sabía que sin conocimiento de la astrología y la cábala no era posible ejercer la alquimia. Habíamos hablado del otro símbolo. Ya he hablado mucho de esto. Sí. Pásame por favor ese cuadro de astrología. Sí. Hermano, hay un dicho por ahí que está salado. ¿Qué significado tiene ese? Normalmente cuando se dice ese dicho, ¿qué es lo que se le está diciendo a la gente? Que está llevado, ¿cierto? Sí. ¿Y qué es salar una cosa? Que está con exceso de sal que hace que no se pueda consumir. Sí, asocien. Cuando se dice que está salado, quiere decir que tiene exceso de sal. Y exceso de sal es exceso de cuerpo, y exceso de cuerpo es exceso de materia. Exceso de materia es desconexión de espíritu y de alma, de los otros dos. Pero la sal también limpia. Pero estamos hablando de salado, exceso. El exceso de la sal. El exceso. Es por la pregunta que ella hace que sí.
¿Queda claro? Y lo otro es que en la antigüedad no había neveras y se salaba la carne. Para conservar. Ahí es donde les digo que ustedes como alquimistas tienen que empezar a hacer asociaciones para que esas asociaciones les entreguen un montón de secretos. ¿A qué se refiere eso llevándolo así las sales del cuerpo? Sí, porque en el campo que no había nevera ni energía, con eso cuidaban las cosas para que una cosa no se descomponga. Usted se pone a meditar en eso y le encuentra cantidades de secretos y de cosas que yo no las podré decir. A eso me refiero con los símbolos y que el símbolo te entregue los secretos. ¿Queda claro? Sí. O sea, hay muchas cosas que ustedes tienen que llegar, pasar el portal del símbolo y empiece a hacer las asociaciones. Por eso le voy a explicar el significado. Quiero entrar a explicar el hermafrodita. El símbolo yo les mandé 3. Pero el que les mandé ayer, que no lo encontraba este libro, para mí el que más me gusta de todos los que les mandé es el último que les envié, el que está en este libro, en esta versión del libro de Logos Mantra Teuria del maestro Samael. Cuando yo, por allá joven, viniendo de la religión católica, vi este símbolo, me pareció un demonio, me pareció satánico. Ahí lo tienen, yo se los mandé para que no le saquen los ojos ahí, lo tienen para que lo miren. ¿A ustedes no les parece eso? Pero es uno de los más grandes secretos que nos ocultó la Iglesia. La doble naturaleza de tu ser interior y de tu alma. Tu ser interior y tu alma, y aún tu cuerpo, que es un reflejo de ellos, tiene una dual naturaleza. Y esa dual naturaleza, más bien explicado que aquí, no está. Mire, ¿qué ve ahí? En el lado derecho ve un rey. Sí. Con los arquetipos del rey. Y yo les mandé la conferencia del arquetipo del rey. Y está en el curso de tarot. Y en el lado izquierdo usted va a encontrar una reina. No está hablando de un José, de un Antonio, está hablando, o de una Ana María, está hablando de un rey y una reina. ¿Qué quiere decir eso? Que son seres que ya integraron todo su poder humano. ¿Correcto? Y como tiene las alas, y como tiene en un lado la copa, es una copa lo que tiene. Sí. Y en la otra la espada, mírenlas aquí, vea, la espada y la copa, que son arquetipos, y ya hablé del arquetipo de la copa, que está en el curso de suprasexualidad también completamente toda la definición de la explicación. ¿Qué quiere decir? Que además de que tiene todos los poderes humanos, tiene los poderes espirituales y álmicos del alma. Sí. Estoy hablando de tu real forma y naturaleza de cómo tú eres. Uno de los secretos que más te escondió la Iglesia. ¿Queda claro? Sí. Y abajo, de la cintura para abajo, mire que ya no ve reyes. Hay que ver Humano. la cabeza de humano, cuerpo de serpiente, y está parado sobre un dragón. Eso es una descripción metafórica de tu verdadera naturaleza. Ya, el cuerpo de hombre y de mujer se refiere a la parte humana que tú eres. Y que se mueve más que todo de esta parte, vea, esta parte. Los 3 primeros chakras, ahí está, te mueves desde el sexo, la supervivencia, el dinero, el poder, las emociones, los instintos. Por eso está ahí. Es nuestra naturaleza normal. Entonces es normal que en un momento se exprese tu naturaleza primaria y egoica. Pensar que un maestro es solo luz es una mentira.
Esta es la verdadera constitución interna y física y psicológica de lo que somos. Abajo está sobre qué está parado, y parado es estar cimentado en qué, en tu dragón, en tu naturaleza oscura. ¿La ven? Sí. Yo no me lo inventé yo no entendía esto hasta que por años fui descifrando. Esa es tu auténtica y verdadera naturaleza. ¿Y qué es lo que debes hacer? Integrarla. Hacer la Maguen David ahí. Integrar el hombre que llevas a un lado con la mujer que llevas a otro. El hombre que sos afuera o la mujer que sos afuera, integrar con el hombre o la mujer que sos adentro. Sí. Integrar la bestia y el animal porque estás parado sobre ella. El dragón que tú eres. Integrar tu naturaleza inferior. Mire lo que ahí está entre sus piernas, porque los pies es cómo te mueves por el mundo. Integrar tu humanidad, porque hay unos que se disfrazan en esta era de gurús. Se disfrazan, nunca muestran lo que son. Por eso es tan difícil convivir conmigo, porque a mí me va a ver cualquier momento una parte o del dragón, o una parte del humano, o una parte de lo animal, y algunas veces me van a ver algunas partes de lo divino. Lo de la cintura para arriba es lo divino, lo espiritual, lo átmico. Lo de abajo, aquí es lo humano, y lo de los pies para abajo es lo animal, y todo eso es lo que tú eres, y todo eso hay que integrarlo en un solo ser. Este es tu verdadero retrato integral que existe, y es un símbolo de alquimia que debemos hacer. Por eso no puedes negar ni al animal, y ese es el mensaje de las mascotas. No puedes negar tu naturaleza inferior, el dragón que tienes, ni tu naturaleza humana. Dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Esa es nuestra verdad. Dígame, ¿qué religión, qué escuela, qué filosofía habla de este símbolo como vivencia integral diaria? Ninguno. Todos corren de la cintura para abajo. Guillermo, una inquietud. Analizando a la luz de todo esto, entonces como que viviendo un símbolo que hoy está en estos días en una misa católica que me invitaron a un cierre de novenario de un pariente. Entonces la Eucaristía fue en la casa de la familia y hubo una simbología muy especial en la Eucaristía, y fue que el sacerdote era ¿cómo es? Bueno, en todo caso él alistó el altar y cogió un trapito y dijo que esa telita era la que consagraba esa misa, y sacó una cajita redondita, plateadita. Entonces explicó que allí en esa cajita estaban 3 gotas de sangre, la de él, la de un obispo que lo consagró, y la del, ¿cómo se llama? El abad, el de la tradición de San Antonio Abad. Entonces él le explicó que las 3 gotas de sangre era la de él, un obispo, y la de el abad, que era su gurú, su guía. Entonces yo vi ahí como una, o sea, mire que en ese mismo ritual católico está esa parte oscura, porque para mí eso es un ritual más que... Lo que pasa es que la sangre tiene un poder muy grande, ellos lo conocen y se lo desconocieron a la gente. Pero es un tema que no vamos a tocar hoy, en cualquier momento de pronto hablamos de eso. Mire, este símbolo de la de la astrología es una versión astrológica mejorada del andrógino divino o el hermafrodita. Tienes que reconocerte alquímicamente como ese andrógino divino, donde no puedes negar ni lo oscuro, ni lo humano, ni lo animal que forma parte de ti. Eso es lo que significa eso.
Y hablar de los misterios de hablar de los misterios de los misterios oscuros de Dios es hablar toda esta parte que hemos negado, ocultado y rechazado, que tiene que ver con esa parte de la cintura para abajo de este símbolo divino. Y recuerdo en este momento que a solicitud de ustedes quedamos de qué íbamos a hacer. Mañana les envío la película, porque los sábados lo tengo muy ocupado, es el día del misterio y yo me encargo de vivir mis misterios. Sí, yo hago mi tercera cámara. Sí, el sábado es el día del misterio. Si no lo cree, vaya y estudie Saturno en astrología. Sí, porque es el día del misterio. Sí, entonces hoy me mantengo muy ocupado, pero mañana sí les mando la película de La leyenda de Terramar, que está asociada a ese trabajo de la naturaleza oscura de Dios y que está asociada a la integración de esto. Que es la próxima película del videoforo. Y ahí muestra en la película cómo ir integrando y cómo el poder está en la integración y qué resulta de la integración de la naturaleza oscura con la naturaleza. Y qué es lo que nos pasamos haciendo siempre, corriendo y huyendo de la naturaleza inferior y oscura. Y es hablar de integrar. Cuando yo comprendí estos misterios, por eso es que ustedes me ven a toda hora hablando de eso. Cuando hablo de Navidad, tengo que hablar del Halloween. Cuando hablo de Semana Santa, tengo que hablar del Carnaval. Porque estoy hablando del trabajo total. Es alquimia de la profunda, pero solo les puedo mostrar la puerta. Hasta donde lleguen depende de ustedes. Miren que ahí están los símbolos. No me estoy inventando nada. Yo solo los leí como auténtico gnóstico y custodio de las tradiciones esotéricas y de los grandes misterios y secretos. No puedo hacer más que mostrarle el camino. Quedan develado el símbolo del tridente de Atlan. Si usted saca todos los secretos o no, depende de usted. Queda develado la Maguen David. Mire que estamos develando este arquetipo. Nos vamos a convertir en la estrella de 5 puntas, la pentalfa, en el animal que se convirtió en Dios y cuyo soporte es el animal. No puede, nunca desaparecerá. Sí. Y ya hoy vimos el Ouroboros, que no volveré a tocar de eso fuera de nombrarlo, y el hermafrodita divino. Todos se encuentran en la catedral de Nostradame, pero ya se los expliqué lo que hay que hacer. El cómo, cuando veamos la alquimia sexual y las otras alquimias. No sé si tienen alguna otra pregunta. Aporte. Sí, Diga. Un aporte con respecto a la sal, que me pareció muy interesante. Tú sabes que la sal está compuesta de cloro y sodio. Y se dice que si tú consumes uno de ellos, aparte te puede matar. Entonces mira tan perfecto cómo es esa unión entre esos dos elementos que forman la sal y que es indispensable para la vida. Total. Todos esos secretos, lo que yo le digo, que cuando usted tiene conocimiento y los va integrando y los asocia, ¿se acuerda por qué estudiamos la tabla esmeraldina? Porque hay un principio que dice, como es arriba, es abajo, como es afuera, es adentro, para que usted empiece a hacerlas. Por eso era necesario eso en la alquimia, para poder usted develar el conocimiento y poderlo vivir, y poder hacer la gran obra. Es que todo en la naturaleza nos lo está mostrando, lo que pasa es que no lo... Pero mire el orden y la pedagogía que llevamos en el curso, que puede que parece que no avanzáramos, pero que se avanza mucho. Ya, ya voy soltando todo esto. ¿Quién más quería preguntar algo? Yo. ¿Cuál de ellos todos? Carlos. Yo sé, es por bromear, dígame. Carlos Lema. Sí, señor, cuéntanos. ¿Cómo va? Pregúntanos. Investigador también existencial como usted. Ah, excelente. Guillermo, muchas gracias por tomar ese tema de la oscuridad y a partir de esa pregunta tan interesante que había de la clase pasada. Porque hay cuatro términos que resultan un poco chocantes, pero que son muy pedagógicos, que es pues el Satán, el diablo, Lucifer
racionales y etimológicas de esos términos en sentido pedagógico, o sea, cómo a partir de esos 4 conceptos, sin miedo hay que afrontarlos y estudiarlos para que aporten a nuestra evolución espiritual. De hecho, lo que decías, por ejemplo, de la segunda, de la gnosis, de ese segundo altar, segunda cámara. La segunda cámara, cómo eso incluso es muy complicado llevarlo a la realidad en esta sociedad tan de doble moral, ¿cierto? Porque incluso por ahí en Armenia hay una iglesia para Lucifer y justifica y la defiende de estos términos del crecimiento espiritual, pero la iglesia considera eso satánico, demoníaco y eso hay que acabarlo, porque es una persona que contra viento y marea hace una iglesia a Lucifer, pero en el sentido no de los rituales satánicos, de esas cosas que a veces nos meten desde el miedo, sino desde el crecimiento espiritual. Entonces, muchas gracias, Guillermo, por eso. Y lo otro, Carlos, es que la iglesia nos ha ocultado y nos ha tergiversado muchas cosas. Mire, muchos de los templos antiguos están construidos sobre puros demonios, monstruos, gárgolas y todo ese tipo de cosas, mostrando que es parte de lo que es nuestro trabajo y nuestra naturaleza interior. Fue la iglesia la que tergiversó todo eso. En un trabajo serio de alquimia me toca develar esto. Por eso nos excomulgarían, pues, si estuviéramos en otro tiempo. Sí. Pero es mi tarea hablar, cómo transformar, mire, este símbolo que parece tan diabólico, realmente, ahora, quiere conocer profundamente sobre eso del demonio, del satán, todo el misterio del Bafómetro. Tengo como 4 clases cuando hablé en el curso de tarot de el arcano 15, desde la versión psicológica del tarot de Marsella y la versión espiritual del tarot de egipcio. Esto es un complemento de todos esos cursos. Y afortunadamente está totalmente gratis en el canal de la escuela. O sea, es cuestión de que usted profundice. Ya alguien te lo dijo paso a paso, que fui yo. Sí. Por eso el curso de alquimia vino después del de Cábala y del de Tarot. ¿Quién más iba a preguntar? Y el trabajo del Cristo es bajar a las profundidades, ¿no? El trabajo del Cristo es bajar en las profundidades. Es blanquear el infierno, de eso se trata. Eso es los 3 días que bajó al sepulcro. Pero esos son otros procesos alquímicos más adelante. Empecemos, sigamos con lo que vamos paso a paso. Bueno, ¿alguien más quería preguntar algo? Y si no, bueno, les agradezco mucho